¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio a esta segunda etapa de este congreso. Ya estamos muy contentos, ya hay una integración entre los compañeros que nos visitan. He escuchado algunos comentarios muy interesantes sobre los temas que se han estado tratando el día de ayer y algunos temas que se trataron durante la comida y otros más que se han ido tratando en pasillo. Me parece que las reflexiones que se están haciendo pues están dejando un precedente importante en nuestro destino. Sin embargo, es importante estar atentos al contexto que se está generando en el mundo, y para esto hemos solicitado que la OMT nos pueda dar algunos avances, algunas ideas sobre cuáles son estos cambios o estos escenarios que se están generando a nivel mundial, y cuál sería la postura o cuáles serían aquellos caminos que debería seguir a través del turismo y en especial a través de las leyes. En ese escenario quiero solicitar al doctor Patrice Tetgin que nos dé un mensaje justamente en esta dirección. Entonces vamos a dejarle la palabra al doctor Patrice Tetgin, por favor, para que avance. Buenos días a todos. Gracias, profesor Enrique Mota. Como lo dijo usted, más que un mensaje, le voy a explicar un poco dónde estamos. Primero, resumir rápidamente. Sé que la mayoría de ustedes saben perfectamente lo que es esta crisis, pero recordar con pincelitas un poco la crisis, cómo esta crisis afecta al sector turístico. Después le hablaré de las posibles respuestas estratégicas a la crisis actual en el campo de turismo y por último, indicarle las iniciativas adoptadas por la OMT para conocer las incidencias de esta crisis importante y proponer medidas para afrontarlas. Repito, este es un primer avance, nada es definitivo porque todavía no sabemos si la famosa crisis ha tocado fondo o no ha tocado fondo. Entonces todo, hasta ahora, hay que tener mucha prudencia en las afirmaciones, en las hipótesis. Bueno, se puede variar hipótesis, pero no queremos crear un escenario catastrófico porque no estamos todavía en estas etapas. Entonces, lo que haré en primer lugar, recordarle los principales elementos que concierne esta crisis. Como lo sabes, esta crisis financiera internacional que ha sacudido los mercados y que ha producido más efecto en lo que se denomina la economía real. Es un periodo de alta turbulencia y hay que decirlo, hay que reconocerlo, las perspectivas a corto plazo no son favorables y además, hablando en términos generales, las famosas negociaciones de la ronda de Doha de la Organización Mundial del Comercio no han permitido enviar a los mercados los mensajes de confianza que muchos esperaban. Hay que recordar también que hay dos sectores cruciales del consumo que afecta, los hogares de estadounidenses y de los europeos. Son dos sectores importantes, la vivienda y el automóvil, que se ha visto directamente afectado por esta crisis. A título recapitulado, esta crisis, como lo sabes, tiene 4 dimensiones principales que caracterizan esta crisis.
la caída del mercado inmobiliario norteamericano, pero que ha tenido efecto en otros países como Gran Bretaña, Irlanda y España. Estoy viviendo en España y todos nuestros amigos, colegas aquí en España lo han podido vivir en directo. El debilitamiento de las grandes instituciones bancarias y financieras, lo que ha creado también muchos problemas a nivel del valor de los créditos concedidos por muchas de ellas, que sea créditos a empresas o que sea créditos personales. En tercer punto, el desplome de los mercados bursátiles, que no solamente ha tocado América del Norte, Europa Occidental, pero también, y este ha sorprendido, pero es el hecho, Asia y Oriente Medio. Otro elemento que también ha contribuido a crear esta destabilidad ha sido las fluctuaciones del precio del barril del petróleo, que ha subido hasta $150 y que después ha bajado de nuevo a $80. Y otro elemento que se ha añadido a esta crisis financiera ha sido el encarecimiento, por lo menos a título transitorio, de las materias primas, sobre todo las agrícolas, que ha originado una crisis alimentaria, que se recordará usted que la FAO ha movilizado los gobiernos, los estados, se hizo una cumbre extraordinaria y que, claro, esta crisis alimentaria ha tocado muchos países en desarrollo y en particular África. Todo esto, además, se acompaña de un aumento global de la inflación, que podríamos decir que van las cosas en un caído hasta una recesión. Los mercados están agitados, inquietos, y por el momento ninguna medida parece poder apaciguarlos. Hay medidas porque hay intervenciones por parte de los gobiernos, pero he visto que de un día a otro se abre otra trampa y es un fenómeno de bola de nieve. El ritmo de crecimiento económico mundial ya se ha desacelerado. Se estima que será del orden de 3.9% anual, frente al 5% del año anterior, del 2007, pero según las últimas previsiones de esta gran institución que se llama el Fondo Monetario Internacional, parece que las previsiones para 2008 y 2009 serán incluso más bajo, porque hay una previsión que indica que se reduciría a 3%. Las grandes economías desarrolladas se han visto afectadas unas tras otras. La mayoría ha sobrepasado la etapa de la estanflación y algunas ya han entrado claramente en recesión. Y el FMI prevé que los países industrializados registran un crecimiento cero. La economía de los países emergentes, si bien siguen creciendo de forma considerable, han dejado de hacerlo de manera espectacular al ritmo de los años anteriores. Solamente los países productores de petróleo, me refiero por ejemplo a Rusia o países del Golfo, siguen registrando un ritmo fuerte de crecimiento, esto gracias al precio elevado de sus exportaciones. Sin embargo, países como Rusia se han visto afectados y hasta los mismos responsables de Dubái están preocupados. Los países en desarrollo, en particular el grupo de países
llamado países menos adelantados, corren, por supuesto, grandes riesgos de encajar un nuevo golpe que resultaría para ellos inevitable de la contracción de la actividad mundial y, por consecuencia, una menor demanda de sus productos de exportación. Así es el panorama general que nos rodea. Ahora bien, ¿cómo este contexto económico mundial afecta al sector turístico? Desde el principio de 2008, la OMT ha tenido en cuenta esta hipótesis pesimista, hay que ser realista, pero en este caso pesimista, y sus consecuencias de esta crisis sobre el sector de turismo. Ha empezado a prepararse para ello, pero todavía se espera porque los datos, la OMT no las inventan, los datos los reciben de los países y de un grupo de expertos que está movilizado de manera regular por la misma para tener un pulso de lo que pasa en los diferentes mercados, en los distintos países. Entonces se ha esperado un poco de tener suficiente tiempo para analizar realmente el efecto final de esta crisis. De hecho, los resultados durante el año 2007 y aún durante los 4 primeros meses del año en curso, es decir, de enero a abril, el turismo se ha mantenido muy estable a nivel internacional. Los ingresos por turismo internacional ascendieron el año pasado a 856.000 millones de dólares, lo que ha supuesto una progresión de 5.6% con respecto al año anterior, es decir, el año 2006. Y regresando a los 4 primeros meses de 2008, según las cifras que han comunicado a la Organización Mundial de los distintos países, las llegadas mundiales crecieron a un ritmo anual de 5%, es decir, en el orden de lo que hemos conocido hasta ahora. Cifra, por supuesto, satisfactoria, pero claro, un poco más bajo de la cifra por la misma época el año anterior, el año 2007. Se puede también decir que el año 2007 ha sido al nivel de las distintas regiones del mundo, bastante favorable. El ritmo de crecimiento ha sido bastante bueno, que sea Oriente Medio, las Américas, Asia, el Pacífico, todas estas regiones y las subregiones que abarcan han tenido resultados positivos. Por ejemplo, en la región de las Américas, América del Norte ha conocido un crecimiento de 8%. Este ha sido también debido al incremento del turismo receptor hacia Estados Unidos. Las llegadas en general en la región aumentaron de un 8%, los destinos del Caribe de 5%, se recuperaron después de un año anterior, 2006, que no ha sido muy bueno. Y también a nivel subregional, mencionar que América Central, por el mismo año anterior, 2007, ha tenido un crecimiento de 13%, América del Sur del 7%, y entonces todo esto ha encaminado a resultados bastante buenos. El punto débil, y este fue el aspecto por lo cual la OMT esperaba tener esta cifra, son las largas vacaciones estivales de los países del hemisferio norte, que tiene un peso real en la cifra global del año, y
hemos tenido varias señales, indicaciones, que nos hace pensar que el poder adquisitivo ha llevado los consumidores europeos y norteamericanos a reducir sus gastos en lugares de vacaciones. Lo hemos podido notar, por ejemplo, si vivimos en España, la gente este verano, claro, ha ido de vacaciones, pero posiblemente por periodos más cortos, han gastado menos. Se ha visto, yo me recuerdo en este verano, en julio, en la zona de Alicantina, los restaurantes, las tabernas, que normalmente estaban llenísimas, almuerzo, ¿no?, estaban vacías. Es decir, que la gente compraba su picnic, iba a la playa con el picnic y una vez por semana llevaba a la familia a la pizzería, pero una vez. Mientras que antes se repetía en las salidas, en los restaurantes y lugares de recreación más a menudo. Entonces hay señales, hay una realidad. Del otro lado, otro elemento importante, las grandes compañías aéreas, que sean norteamericanas y europeas, han registrado desde el principio de este verano una neta desaceleración del crecimiento del tráfico y en la disminución de índices de ocupación de los aviones. Y no hablamos, por supuesto, de las compañías de bajo coste, que resisten, algunas resisten más que otras. Ahora se habla incluso estos días de fusiones entre ellas. Es decir, que la situación no es fácil. Antes que empezó esta crisis, se notó ya una evolución del sector turístico y en esta evolución se ha notado primero el nacimiento de un sector más maduro que está entrando en una nueva fase de crecimiento, un crecimiento cierto más moderado, pero más sólido y más responsable. Crecimiento más moderado, porque es más probable que no vamos a ver de nuevo estos índices de crecimiento de 2 cifras del pasado, como primer paso. En segundo lugar, mencionaba un crecimiento más sólido, porque es verdad que sean las empresas, los consumidores, los gobiernos y las instituciones internacionales, como es el caso de la OMT, saber hoy anticipar la crisis o responder a ellas con mayor eficacia. Quisiera recordar que cuando empezó los terribles eventos del 11 de septiembre de 2001, fue además a la víspera de la Asamblea General de la OMT, que además tenía la originalidad del 2001, como fue para la Copa Mundial, de tener lugar, de empezar en Corea y de terminar en Japón, porque hay una competición siempre entre estos dos países y nos afectó también para la Asamblea. Entonces, la Asamblea empezó en Seúl, en República de Corea, y terminó en Osaka, en Japón, y ya el mensaje de los estados, de los miembros, ha sido de la OMT, ya hay la crisis debido a los atentados del 11 de septiembre, hay que moverse, hay una inquietud por parte de los miembros, y fue el momento que se creó el comité de crisis. Fue la primera crisis fuerte. Y después, en 2003, hemos visto dos otros, la guerra de Irak, el FRAP, que ha sido, pero hasta ahora hemos visto que el turismo y las autoridades turísticas y el sector ha aprendido la lección de estas crisis para organizarse de mejor manera. Finalmente, hablaremos también de un crecimiento que debía resultar más responsable en la medida que los distintos agentes tengan más en cuenta los fenómenos de saturación y los efectos negativos en el medio ambiente.
Y de hecho, se puede decir, a pesar de la crisis, hay una concientización por parte tanto de los responsables públicos y privados, pero también de los consumidores, lo que de hacer más ahorrativa en consumo de energía y en recursos naturales, más sostenible y en definitiva más conforme al espíritu de solidaridad entre hombres y naciones en esta nueva fase de desarrollo turístico en el mundo. Además de estos problemas a corto plazo que se intenta tratar con carácter prioritario, es decir, esta crisis financiera internacional, la comunidad internacional debe afrontar dos otros desafíos importantes que van a condicionar a largo plazo el futuro del sector turístico. Me quiero referir al cambio climático y la pobreza extrema, por lo cual no voy a insistir. La OMT ha establecido programas específicos tanto sobre un tema que el otro. Ahora bien, respuestas, segundo aspecto aspecto de esta intervención, respuestas estratégicas a las crisis actuales en el campo turístico. Hemos identificado a la OMT cinco elementos. En primer lugar, el primer aspecto, el turismo es un elemento esencial de la vida moderna que resiste a las crisis. Este ya lo he comentado, incluso en tiempo de crisis el turismo ha resistido. Por supuesto, ha podido reorganizar los flujos. La gente, también en tiempo de crisis ha favorecido también el desarrollo del turismo interno, reducción de los flujos, visita a los países próximos, etcétera, etcétera, y como le comentó también, reducción de los gastos turísticos, reducción de los gastos de consumo por parte de los turistas. Pero se ha visto que hasta ahora la capacidad de absorción del impacto de estos golpes se ha reforzado durante estos últimos años. Entonces, en primer lugar. En segundo lugar, las repercusiones, por supuesto, de esta crisis difieren en el sector internacionalizado del turismo y en los destinos. Y aquí entrará más adelante el análisis que la OMT podrá hacer con la ayuda de su red de expertos y a través de las medidas que le voy a comentar después. El tercer aspecto que se ha notado durante estos periodos de crisis, que los destinos emergentes resisten mejor la desaceleración. Se ha notado, y como así los destinos emergentes, incluso en periodo de crisis, han resistido mejor a estos golpes exteriores. Ahora bien, en los países desarrollados, que representa hasta ahora una cuota de 60% del mercado turístico mundial, hay, por supuesto, es aquí que los efectos se notan más. En los países en desarrollo, hemos visto que han resistido, se han adaptado, pero sin embargo, por supuesto, como le menciono antes, tiene un efecto, porque claro, si la gente no puede desplazarse a larga distancia, lo va a hacer a menor distancia, pero de todas maneras se ha notado una mejor resistencia a los fenómenos. Cuarto punto, y le menciono antes,
una de las estrategias que se deberá adoptar será aumentar la eficiencia energética para mejorar la competitividad. Y, por supuesto, la dependencia del petróleo obliga a las empresas, a los destinos y a los países turísticos a trabajar para aprovechar la energía con eficiencia y para reducir el consumo de las formas no renovables de energía con el fin de hacerlo más competitivo. Yo no sé, ayer he mencionado durante una conversación que, claro, varios países buscan alternativas a nivel de energía, que sea la energía nuclear o las energías renovables, y aquí se ve que la utilización de energía solar, eólica, etcétera, puede contribuir a estas soluciones. Otro elemento importante y por supuesto vinculado con el uso de la energía, el tema es el cambio climático. Entonces todo está imbricado. Otro elemento de estrategia sería la subida de los precios de los alimentos que, en contraparte, pueden enriquecer a las zonas rurales si saben adaptarse o saben adaptar sus estructuras a la necesidad del mercado. Aquí se ha notado, y los elementos que le estoy mencionando figuran en un estudio que la OMT ha pedido, una investigación, pero cuyos resultados serán disponibles en noviembre, pero son dentro de los elementos de estrategia que se ha notado, que claro, el sector agrícola puede incluso tener beneficios de estas crisis para responder mejor a la demanda de los mercados. Y se ha visto que, claro, este va a suponer también una inversión en tecnología apropiada. Y, por supuesto, las zonas rurales, y le recuerdo que en el programa STEP, de lucha para aliviar a través del turismo la pobreza, uno de los puntos fuertes es desarrollar, favorecer a través del turismo las zonas rurales, que pueden ser recursos importantes para la ciudad y para las poblaciones de estas zonas. Bien, la última parte que es de mi intervención, que concierne en este caso lo que la OMT va a hacer o está haciendo desde el principio. En primer lugar, como le mencionó, la Secretaría de la OMT encargó a principio del año, pero los primeros resultados lo hemos visto hace este mes, un trabajo de investigación que fue confiado a un experto de renombre internacional sobre la situación económica actual y sus repercusiones sobre el sector turístico, así como las actuaciones que puede ponerse a los miembros de la organización, proponerse a la para hacerle frente a esta crisis. Un resumen de este estudio ha sido sometida hace poco al Consejo Ejecutivo de la OMT, que tuvo su reunión del 14 al 15 de octubre. El mismo Consejo Ejecutivo, a partir de las conclusiones y recomendaciones que figuran en este estudio, ha decidido de crear un comité de reactivación del turismo para reforzar la capacidad de reacción del sector frente a esta crisis. Además, el mismo Consejo Ejecutivo aprobó la inclusión inmediata en el actual programa de trabajo de la OMT. La OMT trabaja sobre la base de un programa bienal que se somete cada 2 años
a la Asamblea General de la OMT. Entonces, actualmente nuestro programa es el programa 2008-2009 y el Consejo Ejecutivo ya ha pedido de incorporar 2 nuevas actividades con el fin de responder a la presente coyuntura y a los posibles efectos que tiene esta crisis sobre el turismo. Las actividades así recomendadas se refieren a una crisis de impacto instantáneo de la situación económica mundial en 3 ámbitos. Primer ámbito, los grandes mercados emisores de turismo y los principales tipos de destino, y en este habrá una atención especial a los destinos remotos. Las pautas de transporte y las empresas transportistas, sobre todo en lo que se concierne al transporte aéreo y por tierra, porque también transporte por autocares, automóviles está afectado, y me refiero en particular en Europa, donde estos medios de transporte influyen mucho sobre las vacaciones, incluido, por supuesto, lo que le mencionaba antes, las compañías aéreas de bajo coste y todo, por supuesto, tomando en cuenta los distintos destinos, tanto los remotos que los cercanos. Y también, tercer aspecto de estas 2 nuevas actividades, cuáles son los ganadores y perdedores potenciales en el plan regional y subregional mundial, al mismo tiempo identificando los principales factores que los gobiernos y el sector privado necesitan para tomar en cuenta y responder de manera eficaz a esta crisis. La versión final de este estudio se presentará a la cumbre ministerial de la OMT, que se celebrará en la famosa feria anual de Londres, World Travel Market, cumbre que tendrá lugar el 11 de noviembre. Y al mismo tiempo se publicará, porque sé que dentro de ustedes hay lectores asiduos, que la próxima edición del barómetro de la OMT del turismo mundial se publicará justamente coincidiendo con esta feria, y aquí en este caso el barómetro podrá ya dar los resultados de los 9 primeros meses del año y una primera estimación del año que viene, de 2009. Repito, este barómetro es un sistema que primero es un barómetro que se publica 3 veces por año, sale en enero, en junio y en octubre. Este año sale un poco más tarde porque hay que tener un máximo de datos, y está realizado por la Secretaría de la OMT con la ayuda de 280 especialistas que proceden de 100 países y territorios en el mundo. Entonces, es este grupo de expertos que es la maquinaria de detección del pulso del turismo a nivel mundial. Y finalmente, como no, voy a terminar mi intervención, doctor Mota Flores, señoras y señores, recordándole que además la OMT organizó hace poco, es decir, del 22 a 24 de octubre, el 6º Foro Internacional de Turismo para los parlamentarios y autoridades locales, que tuvo lugar por invitación del gobierno filipino en Cebú, bajo los auspicios de la OMT y del gobierno de Filipinas, y que por supuesto este foro, a lo cual participaron 600 participantes de 56 países, apoyaron las decisiones que mencionó el Consejo Ejecutivo sobre el seguimiento a dar a esta crisis y los efectos sobre el turismo, pero insistiendo de no perder de vista los objetivos de sostenibilidad a largo plazo, en particular en lo que se refiere al cambio climático,
a la lucha contra la pobreza y a la ética en el turismo. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Patrice Jean. La Universidad del Caribe le otorga el presente reconocimiento, doctor, por esta intervención y le agradecemos mucho su participación. Muchas gracias. Vamos a dar una foto. Bueno, vamos a dar paso al siguiente panel, si son tan amables los panelistas, el licenciado Quintero, la licenciada Dulce María,